Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Estamos en esta serie sobre los hechos de Jesucristo a través de la iglesia. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y le vio alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y tenido asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si nosotros, o nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad que en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, y así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En esta mañana, Padre, sometidos a tu palabra, que es la expresión del Verbo hablando, el Hijo hablando, Cristo hablando en nosotros. Ayúdanos a entender esta realidad y a vivirla en una manera santa y piadosa, aplicándola, Señor. Te rogamos, Padre, que has ofrecido darnos abundancia de sabiduría que viene de lo alto, que tú por la obra de tu Espíritu Santo lo concedas ahora a todos nosotros, para que vivamos como es digno de ti. Ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Un hombre había caído a un pozo profundo y se estaba muriendo. Intentó muchas veces salir y nadie podía sacarlo. Y ya estaban prácticamente todos desahuciados porque era imposible sacarlo. Entonces uno de los vecinos piadosos que vivía por allí cerca fue a su casa y trajo una cuerda y echó la cuerda en el pozo y la sostuvo con mucha fuerza y empezó a sacar a este hombre. Y cuando el hombre salió, todo el pueblo empezó a decir: gracias a esta cuerda el hombre ha podido ser libre. Y entonces todos empezaron a aplaudir a la cuerda y se empezaron a hacer camisetas impresas con una cuerda y empezaron a decir: vamos a alabar a la cuerda. Y pusieron iglesias con la cúspide que tenía una cuerda y en vez de una cruz tenía una cuerda y la gente tenía trataditos con una cuerda. La cuerda se hizo famoso y nadie se acordó de aquel vecino piadoso. ¿Suficiente? ¿Se entendió? ¿Qué pasó acá en el capítulo 3? Hemos comenzado esta serie hablando justamente del libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas, con una afirmación muy importante que él hace en el Evangelio según San Lucas, en su primer tratado que él escribe a Teófilo, la cual él dice algo en su primer escrito, cuando dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y habíamos resaltado la palabra clave de aquel capítulo 1 de Lucas. La palabra es comenzó. Y por eso es que es importante resaltar, porque Lucas no está diciendo que la obra de Cristo culminó cuando ascendió, que terminó cuando ascendió a los cielos. Por el contrario, él está mostrando que Jesús comenzó su obra terrenal en los evangelios, pero ahora continúa su obra a través del Espíritu Santo y su iglesia. Por eso Jesús le dijo: no se vayan, esperen que venga la promesa del Espíritu Santo. Hemos visto que cuando Jesús se presentó, todos nosotros tal vez hubiéramos querido hacer lo mismo, salir corriendo a decir a todo el mundo que Jesús resucitó, pero Jesús dijo: no, esperen que llegue el Espíritu Santo. Y esto es una verdad en la cual nosotros debemos aprender. El mensaje de hoy, si bien es cierto, está publicado de otra manera, El poder en el nombre de Jesús, quiero resaltar con este título: lo que tengo, te doy. Para que usted ya mismo se formule esta pregunta: ¿qué tengo para dar? Pues Hechos capítulo 3 es una demostración de esta verdad. Jesús había ascendido. Pedro y Juan y los apóstoles habían visto a Jesús ascender. Con sus propios ojos miraron y quedaron con los ojos hacia arriba. Y eso quería decir que Jesús ya no estaba caminando físicamente con ellos por las calles de Jerusalén. Ni tampoco Jesús estaba entrando al templo con Juan y con Pedro a la hora de la oración. Jesús ya no estaba comiendo con ellos. Pero su presencia, su poder, su autoridad, su mensaje continuaba presente. Continuaba presente en aquellos hombres que él mismo había transformado.
a quien él mismo había mostrado prueba indubitable de su resurrección, a quienes había impartido de su Espíritu Santo. Por eso es que Pedro y Juan no tenían simplemente una información, no tenían simplemente un dicho o una tal vez especulación importante acerca de Jesús, sino que ellos tenían claramente a Cristo como el centro de su vida. Ellos eran portadores de Cristo. Lástima que nosotros no entramos en esto, porque eso eran ellos, ¿no? Y ahí se pone muy dura la cuestión. ¿Por qué nosotros vivimos diferente a ellos? Ellos entendían claramente, habían recibido su palabra y habían sido testigos oculares de la resurrección. Entonces usted dirá, claro, nosotros no lo hemos visto resucitado. Por eso es la diferencia. El apóstol Pedro en su primera carta justamente dice, ustedes realmente son maravillosos. Creen sin haberle visto y le aman. ¿Sabe que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos los únicos en el mundo que amamos a alguien que no conocemos? Y que no le hemos visto, que no charlamos, no compartimos una mesa, un asadito. La mente natural va a llevar a una expresión de conocerse de esa forma, pero el conocimiento de nuestra experiencia espiritual es eterna, no es terrenal, es espiritual. Y es el plano donde la iglesia debe llevar y llegar a través de su palabra. Por eso es que ellos habían recibido su palabra, ellos habían sido testigos de su resurrección, habían recibido el Espíritu Santo en ellos y ahora estaban siendo claramente la cuerda del Dios que salva. Ellos eran la cuerda. Ellos eran instrumentos por la cual Jesucristo continúa edificando su iglesia, continúa haciendo su obra. Él es el Señor de su iglesia. Él no le dijo a Pedro, Simón, yo edificaré mi iglesia hasta cuando yo me vaya y después seguís vos. Nunca dijo eso. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es más, Él le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero Señor, ya te fuiste. Si el cristiano no logra entender la realidad que la Biblia enseña, que este misterio que estaba oculto ahora ha sido revelado, que Cristo vive en ti, que Cristo es en ti, vamos a empezar nosotros a siempre buscar desde afuera las cosas que no existen. Todo lo hizo desde un plan perfecto de redención. Que Cristo se ha impartido a nosotros y vive en nosotros. Por eso es que cuando Pedro llega a decir esto a este paralítico de nacimiento, lo que tengo te doy. Él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no está presentando una técnica ministerial, no está edificando una estructura subjetiva para hacer milagros, está actuando desde aquello que él posee, que Juan posee, que la iglesia temprana poseía y que los verdaderos cristianos hoy seguimos teniendo. Cristo en nosotros. Por eso es que en una iglesia local, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Puede entrar por esa puerta a nuestro domicilio local y nunca pertenecer al Señor.
Y este es un punto en el cual nosotros debemos entender y preguntarnos cómo saber si Cristo habita en mí. ¿Cómo saber si Él mora en mí? Y lo que vamos a resaltar en este capítulo 3 es justamente lo que hay y lo que tiene la iglesia. Naturalmente esto nos va a llevar a hacernos esta pregunta, no acerca del milagro en sí, preguntarnos qué tiene la iglesia para dar. La iglesia apostólica, la iglesia temprana, fundacional, demostró que tenían a Cristo. La iglesia de hoy tiene a Cristo. Vamos a ir a la individualidad. ¿Tú tienes a Cristo? Por eso es que una iglesia que tiene a Cristo tiene para dar. Una iglesia que tiene a Cristo tiene para dar. Y lo que vemos acá es importante, porque cuando Pedro y Juan se dirigían al templo para orar, acá vemos una ilustración de lo que es el Evangelio. Porque ahí dice, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Desde el plano, una persona paralítica, un cojo de nacimiento, está hablando de la inhabilidad. Era traído, no iba por sus medios, no se podía mover. Acá vemos la naturaleza de todo ser humano. Nacemos todos con una inhabilidad total, una caída total, una imposibilidad de poder nosotros lograr algo. Por esa razón, vemos acá un cuadro del Evangelio. Pero cuando encontramos acá, fijémonos lo importante de esto. Que cuando este hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Entonces, Pedro les dijo, míranos. ¿Lo ven allí? Versículo 4. Míranos. ¿Qué hizo aquel paralítico? Lo miró. Y no solamente lo miró. Vio a veces que las mamás le dicen, mírame. Y el chico te mira, pero dice, ¡atendeme! Porque te puede mirar y no atenderte, ¿o no? ¿Por qué se ríen las madres? Pasa muy seguido eso, ¿no? Él estuvo atento. Fíjense, estuvo atento, esperando recibir algo de Jesús. ¿Qué miraba él? Pero si Pedro dijo, míranos. Allí en el versículo 12, Pedro cuando vio a todos los israelitas, él le dice, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué nos miran a nosotros? Naturalmente podré decir, porque tú no dijiste que te miremos. No es una contradicción, es un contraste la cual nos debe llevar a nosotros a una observación para entender qué es lo que nos está diciendo el texto. Y dónde hacer el énfasis en cuanto a quién es el que salva. O es el vecino piadoso o es la cuerda que mira a la gente. La cuerda. ¿Quién oró por usted para que se sane? El pastor fulano de tal. Suelen decir algunos así, ¿no? ¿Por qué se ríe? ¿Quién hizo este milagro? Es muy natural que todos fijemos los ojos en las personas, en la cuerda, y no veamos a Cristo. ¿Dónde usted fue bendecido? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? La que queda en aquel lugar. ¿Quién le ayudó a usted? El pastor fulano de tal. Cuando Pedro le dijo, míranos, el hombre los miró atento, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Ahí seguiría totalmente la atención ya, ¿no? Porque él no estaba diciendo, alguien que me ayude a caminar, alguien que haga un milagro. Estaba pidiendo
limosna. Fíjense, era un hombre traído y lo ponían a la puerta, que se llama La Hermosa, para que pidiese milagros. No, limosnas. Este se descoge ninguno. Ahí está. Limosna. Así que cuando Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, no te puedo hacer transferencia, ¿qué diría ese hombre? No tengo. La iglesia naciente no tenían todavía. Si bien es cierto, hemos leído unos versículos anteriores en capítulo 2, que todos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según su necesidad. Pero Pedro decía, yo no tengo plata y oro para darte. Es más, no estaba mintiendo Pedro. Lo que Pedro le quería dar no era plata y oro, porque probablemente si tenían, acababan de vender las casas y las propiedades y tenían recursos para dar. ¿Sí o no? Pero Pedro va a otro plano, porque no termina allí con un punto final el texto, diciendo Pedro, no tengo plata ni oro, sino que hay una coma. Dice pero lo que tengo, eso sí te quiero dar. Lo que tengo te doy. La iglesia hoy se ha quedado en no tengo plata y oro y punto, y le puso el punto. ¿Por qué no evangeliza? Porque no hay plata. ¿Por qué no hace misiones? Porque no tengo plata. Es muy importante mirar esto porque, hermanos, él esperó recibir algo, pero Pedro dijo, lo que tengo te doy. Y esta expresión es tremendamente significativa. Él dijo, lo que tengo. No se puede dar de lo que no se tiene. Y por esa razón hacemos mucho énfasis en que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo que tengo, Pedro no tenía dinero, Pedro no tenía oro, probablemente allí no tenía, pero tenía algo más, mucho mejor, superior, lo que la gente hoy necesita. Porque si creemos que la gente necesita dinero para ser feliz, si la gente necesita confort para estar mejor, tenemos un problema de interpretación nosotros mismos, los que hemos creído en el Evangelio. La iglesia no siempre tendrá recursos. Hermanos, iglesias pequeñas como la nuestra, iglesias que a veces no pueden llegar para pagar los alquileres o pagar la luz o pagar viáticos, iglesias que a veces están tan apretadas en situaciones económicas, no es una excusa para no dar lo que tenemos. Sáquese el dinero de la cabeza, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del tesoro que tenemos, que es el motivo por el cual Jesús debía mostrarse que Él seguía con ellos, que Él se había impartido, ahora estaba en ellos, en la iglesia. Por eso no siempre va a haber dineros, no siempre va a haber grandes edificios, no siempre va a haber grandes presupuestos o grandes plataformas o grandes capacidades humanas, pero hay algo que la iglesia sí tiene. Y que incluso Jesús dijo algo mucho más preciso. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, allí estoy. Mejor son dos que uno, decía la palabra. La iglesia tiene a Cristo. La iglesia tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo. Gracias por ese entusiasmo. Pero un poquito de plata también podría ser, pastor.
Usted tiene a Cristo. Le puede sacar todo, pero que no me saque a Cristo. Salmo 16. Es hermosa la herencia que me ha tocado. Lugares deleitosos. David llegó a decir, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué hace este mundo? Te dice, no, vos podés tener a Cristo, pero si te falta esto, no sos nada en este mundo. Y ahí está el corazón del cristiano partido. Por un lado siente que es verdad lo que la palabra de Dios dice, pero por otro lado se deja influenciar, fluir hacia adentro, ideas y conceptos antibíblicos. Y hace que el cristiano se sienta incompleto. Pedro sabía que había algo, que él tenía algo mucho más importante que este hombre necesitaba. Porque les aseguro que si Pedro sacaba un lingote de oro y le daba a este paralítico, el paralítico no iba a saltar alabando a Dios. Se iba a arrastrar con el lingote probablemente, pero no iba a saltar y no iba a alabar. El hecho es que él entró alabando a Dios. Así que este debería ser justamente el fundamento de nuestra iglesia, del ministerio que nos ha dado el Señor, la gran comisión. No comenzamos preguntándonos cuánto tenemos, qué recursos tenemos. Y yo creo que Patricia y Sixto tienen mucha fe, ¿no? Porque nosotros le pedimos y no sé cómo hace, pero ellos siempre sacan, ¿no? No nos sobra ni nos falta. Estamos así, mire, empatados. Pero saben, hermanos, la fidelidad del Señor se muestra a través de la iglesia cuando hay que proveer para medicamentos, cuando hay que ayudar a hermanos con mercadería, cuando hay que socorrer. Y saben que eso es justamente ganancia en el reino. Porque lo que pareciera que se va por acá, el Señor añade por otros lados. Y esa es la economía del reino. La palabra economos es las leyes del hogar. Esa es la palabra, es cómo se organiza la casa del Señor, la iglesia misma. Por eso es que no debemos preguntarnos qué tenemos, cuánto dinero tenemos, qué capacidades tenemos, cuántos varones consagrados tenemos para servir. No es eso lo que debemos mirar. La pregunta fundamental que todos los que estamos aquí, pequeños y grandes, debemos hacernos es, ¿tenemos a Cristo? Porque Cristo es lo único que este mundo necesita. ¿Tenemos a Cristo? Porque una iglesia puede tener muchas cosas, puede tener grandes edificios, puede tener una tremenda promoción en la sociedad, puede carecer de muy pequeñas cosas que a lo mejor no son perceptibles, pero pueden tener mucha abundancia. Puede tener una organización, puede tener vida, puede tener conocimiento en cuántas cosas. Pero ¿se acuerda de la iglesia de la Odisea? ¿Qué decía? Yo soy rico. No tengo ninguna necesidad. Eso dices tú, decía el constructor de la iglesia. Pero tú no sabes que tú eres miserable, que tú eres pobre, que tú eres desventurado, que eres ciego y estás desnudo. Yo te veo así. ¿Por qué? Porque yo estoy afuera. Yo llamo. Así que no debemos confundirnos, hermanos, que una iglesia saludable es una iglesia que hace cosas o que planta muchas iglesias o que tiene buenos recursos o que forma muchos potenciales obreros. No es eso. La iglesia saludable es si muestra a Cristo. ¿Tú muestras a Cristo?
Pedro y Juan tenían a Cristo y por eso tenían algo para dar. Tú dices que tienes a Cristo, ¿tienes para dar? Y si tienes para dar, ¿qué es lo que vas a dar? La iglesia fue llamada justamente para obedecer al Señor. Y obedecer al Señor es ofrecer al mundo a ese Señor. Yo me voy. A ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando yo venga, me impartiré en ustedes a través de el Espíritu. Todos serán llenos del Espíritu. Es importante entender, hermanos, que Cristo es el que habita en nosotros. Por eso, mis hermanos, la iglesia no fue llamada a ofrecer simplemente una versión mejorada de nuestras vidas. Antes era un tomador y un borracho, ahora soy un gran predicador. Pero si no es Cristo en ti, el mundo no recibe nada. Uno puede cambiar de hábitos. Uno puede mejorar la conducta. Uno puede adoctrinar su manera de vivir, tomar nuevos modales, cambiar el vocabulario, cambiar de apariencia, empezar a vestir de traje, empezar a tener muchas cosas que la gente puede decir, wow, ¿cómo cambió esa persona desde que va a la iglesia? Pero Jesús ve más adentro y Jesús pudo decir a aquellos que se jactaban así, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera. Por dentro todavía están podridos. Están muertos. Por eso es que lo que la iglesia debe mostrar es lo que vive y lo que tiene a Cristo. Y cuando la iglesia pierde de vista justamente a Cristo, comienza a buscar sustitutos. Comienza a buscar sustitutos. Busca métodos. Busca estrategias. Busca fórmulas mágicas parecidas para que la iglesia crezca. El libre crecimiento funciona. Solamente saque a Cristo del medio, ponga al hombre en el medio y la gente va a venir a millones. No crea que Dante Gebel tiene una iglesia multitudinaria solamente porque es un gran hombre de Dios. Es sustituir quién está en el medio. ¿Qué es lo que tienes para dar? Por eso es que una iglesia en la que Cristo sigue obrando es una iglesia que tiene al Señor como centro de su vida. Pedro toma al hombre de la mano y lo levanta. ¿Quién hacía eso? Jesús. Y ahora lo hace Pedro. ¿Y si probamos nosotros ahora? El gran problema es enfocarse en el milagro. Toda la mayoría de las predicaciones del capítulo 3 de Hechos es en el milagro. Dios quiere hacer un milagro contigo. Él también puede levantarte. Lo que este texto Lucas quiere decirnos en su segundo escrito es que Jesús, aunque no se fue, está en la iglesia. Porque Pedro lo dice. Versículo 12. Viendo Pedro, respondió, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Hace poquito había uno que hacía todo eso y no se maravillaba. ¿O por qué ponen sus ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho esto andar a este hombre? Comienza allí Pedro a hablar del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, que había resuelto poner en libertad. ¿Y qué escogieron ustedes? A un homicida. Y ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le resucitó, la cual nosotros somos testigos. ¿Por qué Pedro podía decir, lo que tengo te doy? Porque Jesús estaba en ellos. Jesús está con nosotros. Es lo que tenemos que vivir así. Cambiar la manera de vivir, cambiando la manera de pensar.
¿Qué tengo acá? Un vaso con agua. ¿Cómo saben que es un vaso con agua? Porque lo están viendo. O sea que sus ojos dicen que esto es. Los ojos no dicen nada. Es mi mente la que interpreta que esto es un vaso. Los ojos son simplemente con lo que nosotros percibimos una información, como un sonido, como un olfato, un olor. Pero es mi mente la que entiende que lo que está viendo mis ojos es un vaso con agua. ¿Saben qué es en qué consiste el Evangelio? En que tenemos la mente de Cristo. No es que mi mente va a aprender a ser como Cristo, porque mi mente estaba entenebrecida, estaba endurecida, estaba atrofiada. Los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Lo que ve mis ojos solamente va a ver lo que mi mente percibe y dice, eso es. Por eso es que la fe tiene algo que no la tiene cualquier persona, que es ver lo que los demás no ven. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Lo que ellos veían, no veían una situación como cualquier otra, sino que ellos veían que allí era Cristo el que seguía obrando. Ellos veían una realidad en la cual Jesús continuaba, pero esta vez impartida en ellos. Esta vez en ellos. Renueve el espíritu de su mente, Efesios 4:23. Transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, Romanos 12:2. El pensamiento del hombre tal cual es, así también es él, Proverbios. Si tu mente no está sometida a la autoridad del Espíritu Santo, tu mente te va a seguir mostrando que Cristo está fuera de ti. Yo te busco, ¿a dónde busca? Señor, no te vayas de este lugar. ¿A dónde se va a ir? Si Él habita en su pueblo, si Él hizo de ti y de todos nosotros el templo viviente, las rocas vivas, somos el cuerpo de Cristo. Mi mente, si no está sometida a la palabra del Señor, voy a seguir pensando que no tengo nada para dar. Yo voy a la iglesia, canto a Jesús, predico a Jesús, oro a Jesús, pero no tengo nada. Pues tu mente debe ser transformada. Por eso es que la regeneración es quitar un corazón, poner uno nuevo y dar de su espíritu para que andéis y guardéis los mandamientos del Señor. El problema está en tu mente. Por eso, mis hermanos, lo que Pedro hizo, lo hizo entendiendo quién era el que oraba. Para dar simplemente un ejemplo, en Hechos capítulo 19, ¿se acuerda que una vez enseñamos que hay personas que hacen hechicerías dentro de la iglesia que le llevan el camisón de la suegra para que el pastor ore y se sane? Y después se atrevieron a más, llevaron las fotos para que le oren en la foto. Y por si compraste el auto 0 kilómetros, vamos a echarle aceite al auto. Vamos a hacer ahí una invocación. Todo eso es hechicería, hermano. Todo eso es hechicería, así como los impíos le ponen cintita roja, el evangélico tiene su otro plano. ¿De dónde sale eso de ir a orarle por la ropa para que se sane? No, dice la Biblia. ¿A dónde dice? Hay un solo texto y un solo caso que no es dogmático, o sea que no es para todos. Es un caso excepcional. Dice Hechos 19, versículo 11. Hacía Dios milagros extraordinarios
por mano de Pablo. Hacía Dios, no Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Este Dios, la cual hacía esos milagros en forma visible y terrenal, era Jesús. Jesús continúa obrando. Pero aquí vemos nosotros que Jesús, que es Dios, continuaba haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que se llevaban a los enfermos, no de los enfermos, a los enfermos, los paños y delantales del cuerpo. ¿Saben qué son los paños? ¿Usted entiende? Antes decían, ¿sabe lo que son los paños menores? ¿Usted saldría en paño menor a la calle? Los jóvenes no saben qué es. ¿Qué es ese paño menores? Nosotros ya sabemos qué eran los paños menores. Prácticamente le robaban a Pablo de la soga, ¿no? Porque esos eran los paños, era parte, no eran las túnicas. Y se las llevaban a los enfermos. Y se iban de ellos y los espíritus salían. De ahí muchos dicen, hay que traer la ropa de la suegra. No, mis hermanos, no consiste en esto. Es entender que no es la cuerda. No es la cuerda. Es Jesucristo. Siempre fue Jesucristo. Y continuará siendo Jesucristo porque nadie le quita la gloria a Él. Él es el Señor, exaltado hasta lo sumo. Por eso, mis hermanos, lo que vemos es que estaba mostrando Pedro es que Jesús continuaba obrando. Cristo es el que había sanado a los enfermos durante su ministerio acá en la tierra. Ahora continúa manifestando su poder por medio de sus apóstoles. Jesús había ascendido a los cielos, visto por todos ellos, pero la obra había continuado, no terminó, seguía en ellos. La iglesia no reemplaza a Jesucristo en ninguna manera. La iglesia no sustituye a Cristo. La iglesia vive porque Cristo vive. La iglesia se nutre porque Cristo la sustenta. La iglesia crece porque Él añade cada día. La iglesia es invencible porque el Señor es el Todopoderoso. Por eso es que hasta que yo no entienda el concepto de que quién es el que es exaltado en el capítulo 3, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a vivir con una vida fracasada cuando en Cristo ya tenemos la victoria ganada. Por eso es que la iglesia no reemplaza a Cristo. La iglesia es un instrumento por el cual Cristo continúa realizando su obra. La iglesia forma parte del cuerpo de Cristo, que Cristo se expresa a través de todos sus miembros, porque un cuerpo tiene muchos miembros. Y esto es fundamental. No debemos pensar que Hechos es principalmente la historia de grandes hombres como Pedro, Juan, Pablo. Hechos es la historia de Jesucristo exaltado que continúa obrando por medio de su Espíritu Santo a través de su iglesia. A través tuyo. ¿Yo? ¿Yo? Si no sé dónde queda Abdías en la Biblia. Renueve el espíritu de su mente. Renueve el espíritu de su mente. Véase como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque si yo sigo viendo lo que puedo hacer, voy a frustrarme. Porque un día me voy a sentir que subí 5 escalones para el cielo por las cosas que hice. Y otro día voy a sentir que ya estoy cerquita del infierno por las cosas que no hice. Hermanos queridos, no consiste en eso. Consiste solamente en lo que Pablo dice. Él es el tesoro, nosotros somos el barro, el vaso de barro. Es la mano del piadoso que sacó al que estaba muriendo, no es la soga. La soga es el medio, es la utilidad.
Por eso, mis hermanos, Pedro extiende la mano, pero Cristo es el quien actúa. Pedro habla, pero Cristo es el que es anunciado. Pedro sirve, pero es Cristo el que recibe la gloria. Por eso, en el ministerio cristiano nunca debe convertirse como una plataforma para mostrar lo que podemos hacer. El verdadero ministerio cristiano consiste justamente en que Cristo haga su obra en medio de estos vasos débiles. Eso es lo que expresa Pablo en Corintios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, no fanfarroneemos. Alguna vez le dije y le vuelvo a repetir, todo lo bueno es de Cristo y todo lo malo, hágase cargo, es suyo. Porque si hay algo digno de alabanza, no somos nosotros. Él es el Señor. Así que este es el principio del ministerio bíblico. El vaso no es el tesoro. El siervo no es el Salvador. La iglesia no sustituye a Cristo, pero Cristo habita en su iglesia y obra por medio de ella, aún en lo poco que seas fiel. En lo poco. Si solamente el Señor te dice, anda y decirle a ese Señor que Cristo murió por sus pecados, nada más. Nada más, nada más. Cristo murió por sus pecados y se va. Y viviste 99 años. Y el Señor te va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Fiel, no éxito, fidelidad. ¿Se entiende? Dios santo. ¿Vamos bien? Una iglesia que no anuncia a Cristo, se anuncia a sí misma. Y por eso es que a veces las iglesias evangélicas provocan vergüenza y no admiración. Una iglesia que no se anuncia a sí misma está anunciando a Cristo. Por eso es que después de la sanidad, la multitud se reúne alrededor de ¿quién? De Pedro y Juan, y se imaginan todos, ¿no? ¡Wow! Al Nazareno ya se murió y lo sepultaron. Dicen que se lo robaron. Ahora tenemos 2 nuevos sanadores. Qué lindo, tenemos 2 nuevos. Antes era uno, ahora tenemos 2 sanadores. ¿Qué mira la gente? La cuerda. Y acá encontramos una de las características más hermosas del ministerio apostólico inicial y único. Pedro no aprovecha la oportunidad para construir su propia reputación diciendo, ¿vieron? Yo soy el primer papa. ¿Vieron lo que Dios hizo por mí? A ver tú que estabas paralítico, ¿quién te sanó? No hizo esto, Pedro. Él dijo, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? ¿Acaso creen que yo tengo poder? ¿O piedad? Este no ha sido sanado por mí.
Pedro sabe que el mayor peligro de su ministerio no siempre es la falta del reconocimiento. A veces el mayor peligro es recibir la gloria que solamente le pertenece a Jesucristo. Por eso, hermanos, cada vez que haga algo, sea de hecho o de palabra, y que sea digno de alabanza, hágalo para la gloria de Dios. Voy a hacer unas empanadas para la gloria de Dios. Y si los vecinos me dicen, es la mejor empanada de todo Tucumán, es para el Señor. Mi papá me decía, nunca te subas al caballo, porque el que tiene los pies sobre la tierra es el caballo. Y tiene razón. Nunca le quites la gloria al Señor, porque Él es el Señor. Pedro inmediatamente dirige la atención hacia Jesús. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como eran israelitas, les trae desde allá. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a Jesús. Entonces comienza a hablar de Jesús como el santo, el justo, el autor de la vida, y los conduce a Cristo. No hizo la primera iglesia de San Pedro. Él fue a llevar a todos los que necesitaban arrepentirse para creer en Jesucristo, porque el que había sido resucitado seguía salvando y sigue salvando. Tus amigos, tus parientes necesitan ser salvos por Jesucristo. No somos nosotros los que salvamos. Nosotros solamente anunciamos. Sea fiel en anunciar. La obra es del Señor. La iglesia solo tiene que anunciar. Y por eso algo tiene ese nombre. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Su nombre. Su nombre. No somos llamados a ser famosos al pastor, ni tampoco somos llamados para ser famosos a la iglesia. Somos llamados a construir una relación santa por medio del Evangelio a aquellos que estaban separados. Somos llamados a obedecer para que sea conocido a Jesucristo por los que no le conocen. Y Pedro entendió esto, que las personas salían hablando de Pedro. Si las personas se iban a su casa diciendo, ¿sabe que Pedro, el que andaba con Jesús, ha sanado? Pedro entendía y sabía que si la gente decía, Pedro, fue Pedro, ¿quién fue Pedro? Pedro, fue Pedro, y se divulgaba por todos lados, ahí era el fracaso de todos. Por eso que en el acto cortó, en el acto terminó con todo tipo de mala percepción. No soy yo, es Cristo en mí. No soy yo, es Cristo en mí. Pedro estaba mostrando que Jesucristo seguía vivo. Ahora habita en nosotros. El verdadero éxito ministerial no consiste en que la gente diga, qué gran predicador, qué gran iglesia, qué gran pastor, qué buenos hermanos. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo cuando usted perdone como Cristo perdonaba. Cuando ame como Cristo amaba. Muestra a Cristo cuando usted sea humilde y no soberbio. Muestra a Cristo cuando usted sepa usar la sabiduría para contrarrestar todas las insinuaciones de este mundo. Muestra a Cristo sirviendo. Muestra a Cristo amando. Muestra a Cristo obedeciendo al Padre. Muestra a Cristo orando como Jesús oraba. Y usted dirá, pastor, me acaba de frustrar la vida. Yo no puedo. En eso consiste la sustitución. Cristo está en ti. Solamente dale lugar a Él. Un ministerio fiel puede desaparecer detrás de un mensaje que se predica, pero el deseo de ser visto arruina el mensaje de Cristo, quien debe ser proclamado.
¿Se acuerdan qué decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ese principio sigue siendo válido hasta el día de hoy. Por eso, mis hermanos, es que una iglesia que tiene a Cristo proclama el Evangelio. ¿Qué hizo Pedro? Ya que se juntó tanta gente y ya que no se puso él en el centro, predicó el Evangelio. Así que estaban todos contentos de ver semejante milagro y Pedro le termina diciendo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan tiempo de refrigerio para su vida. Están atormentados. Esto no es otra cosa más que tener a Cristo, refleja tener a Cristo. Hable de Cristo. Tener a Cristo no significa solamente experimentar su poder, sino claramente recibir el Evangelio, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. En eso consiste. Por eso es que la Iglesia Apostólica no tenía a Cristo solamente para experimentar lo extraordinario. Tenía a Cristo para anunciar el Evangelio. Y por eso Pedro es que muestra que ese es el único camino, el arrepentimiento, llegar a la salvación. Es el cumplimiento de la Escritura. Por eso nombró a Moisés. Moisés dijo, escuchen a ese que Dios va a levantar como profeta. Moisés. Por eso es que la iglesia no inventa un mensaje nuevo. No debe inventar nada nuevo la iglesia. No debe buscar estrategias nuevas. Este mismo Señor que fue anunciado desde el Edén, Génesis 3:15, que fue anunciado por los profetas, que fue el ritual de 1500 años antes de Cristo por el sacerdocio y todos los rituales de expiación, todo señalaba a Cristo. Y cuando vino el Cordero y Juan dijo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios, Él viene a quitar el pecado del mundo. ¿Qué dijo Jesús? No me recibieron. Pero los que me reciben, yo les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay algo que sucede. Por eso aquí hay una gran verdad que necesitamos como iglesia recuperar. La iglesia no tiene que buscar qué ofrecer al mundo. Es bueno hacer caridad, es bueno hacer asistente social, es bueno hacer ropero comunitario, es bueno hacer fundaciones, es bueno, todo eso es bueno, pero no es lo que necesita la gente. ¿Se acuerda de la mujer que vino y quebró el alabastro y lo ungió a Jesús? ¿Qué dijeron los apóstoles, y especialmente Judas? ¡Qué desperdicio! Tan caro el perfume. Coco Chanel era, dice. Lo hubiéramos vendido y dado a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Pobres van a tener siempre. Y no estaba diciendo que nadie va a salir de la pobreza, nada de esto. Estaba diciendo lo que realmente ella necesitaba. Era que sus pecados sean perdonados. El pobre, el rico, el poderoso, el débil, el negro, el blanco, cualquier distinción que pueda haber entre todos nosotros, todo el mundo quedó bajo la ira de Dios. Y todo el mundo necesita oír que hay un Salvador y que hoy está vivo y que sigue salvando a su iglesia, a los que están perdidos. Amén. Vamos a concluir. La iglesia no necesita competir con el mundo, aquello que el mundo ya sabe hacer. Hay iglesias que quieren parecerse al mundo, tener los mejores shows. El Broadway ya lo hace mejor que la iglesia. ¿Para qué quiere hacerlo? La iglesia quiere competir con el mundo. No necesita. La iglesia debe ser auténtica. La iglesia debe ofrecer, no como muchos creen, una religión, porque Pedro no ofreció una religión. Él habló de vida. Anunciar las verdades que el mundo necesita escuchar. Por eso es que la iglesia que realmente tiene a Cristo no puede callar el Evangelio. Así que, mis hermanos, Hechos capítulo 3 no comienza con un hombre necesitado. Comienza
con 2 discípulos, comienza con 2 discípulos que tienen algo para dar. Y cuando usted vaya a su casa, seguramente no va a encontrar a un solo hombre o mujer necesitada. Todos afuera necesitan de Cristo. Y el mensaje de hoy es este: no mire al paralítico, mire lo que tenía Pedro y Juan. Mire lo que tiene usted. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene a Cristo. Y esa persona necesita a Cristo. Háblele, compártale, dígale lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Mi poder para llevar adelante el mensaje está con ustedes, porque yo estoy ahí. Este es el gran desafío para nuestro tiempo, iglesia. No necesitamos preguntarnos primero cuánto podemos dar o qué cantidad de dinero tenemos. Necesitamos preguntarnos si estamos viviendo aquello que Dios ya nos ha dado en Cristo. Él dijo a Pablo: vosotros ya estáis completos en Él. Cuando la iglesia tiene a Cristo, tiene un mensaje que anuncia y lo debe anunciar. Y cuando la iglesia tiene a Cristo, tiene un corazón para servir. Y tiene una gran razón para servir, porque es Cristo el que vino a servir. Y si usted no sirve, está frenando a Cristo de que sirva, porque ahora sirve a través nuestro. Cuando la iglesia tiene a Cristo, puede enfrentar necesidades del mundo, pero siempre ser victorioso. Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando la iglesia tiene a Cristo, puede atravesar tiempos de oposición, pero Cristo es el victorioso. Cuando la iglesia tiene a Cristo, no necesita exaltarse a sí mismo, porque cuando la iglesia tiene a Cristo, puede decir con total legalidad lo que dijo Pedro: lo que tengo, te doy. Oremos.